el pueblo unificado y unificado a través del ejercicio de la democracia obrera puede derribar gobiernos, puede derrotar a la burguesía. Este fue el programa que defendió Moreno, intransigentemente en sus principios y en su concepción, luchando sistemáticamente contra el capital imperialista, contra los gobiernos que lo defendían, contra la burocracia sindical y también en las filas de la izquierda, contra el oportunismo, contra el sectarismo, contra el reformismo. Hoy se reproduce esta lucha en defensa del programa revolucionario, porque en los puntos más álgidos de la revolución mundial, en Europa, en el norte de África y en el Medio Oriente, vuelven a aparecer aquellos que creen que uniéndose o aliándose a los gobiernos capitalistas pueden resolver los problemas de las masas, los problemas de la clase obrera y los problemas de la humanidad. Muchos de estos partidos, como los partidos anticapitalistas, el bloque de izquierda en Portugal votó a favor de los planes de ajuste en Grecia. Otros tuvieron la misma posición de Chávez frente a la revolución libia, apoyando al dictador Gaddafi. Otros están entrando a los gobiernos de Frente Popular, como en Brasil, como en Bolivia, y apoyando a Chávez en Venezuela. Pero esta intransigencia en el programa, que hoy está plenamente vigente, Moreno la combinaba con una gran flexibilidad táctica en su aplicación. Y muchas veces se ganó ataques por oportunista, por capitularle a gobiernos burgueses, etcétera, etcétera, con calumnias y falsificaciones. ¿O no era flexibilidad táctica haber entrado a las 62 organizaciones peronistas en el momento que surgieron con una nueva dirigencia que se enfrentaba a la burocracia sindical peronista también, de Espejo y compañía? ¿O no era flexibilidad táctica participar en las revoluciones que vivió, como lo hizo con la Brigada Simón Bolívar en Nicaragua, donde fuimos a combatir con las armas en la mano después de 40 años que no se había repetido una acción de esta naturaleza, o más de 40 años, después de la Revolución Española del 30 y pico? Y sin abandonar los principios, porque sabíamos que el Frente Sandinista era una dirección pequeño burguesa, que no iba a llevar hasta el final la revolución nicaragüense. A pesar de eso, apoyamos militarmente, fuimos a combatir a su lado para derrocar al dictador Somoza y lograr libertades democráticas para el pueblo nicaragüense. Muchos nos acusaron de traicionar los principios del trotskismo. Y no apoyaron al Frente Sandinista en su lucha contra Somoza. Esos mismos que nos acusaron de abandonar los principios del trotskismo, después le capitularon al Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuando después de triunfar expulsó a la Brigada Simón Bolívar por formar sindicatos y por darle tierra a los campesinos, expropiando a los terratenientes. El Secretariado Unificado, el Socialist Worker Party, partidos trotskistas, se pusieron al lado del Frente Sandinista, apoyando la expulsión de militantes revolucionarios que habían ido a combatir contra Somoza. Habíamos dicho que el Frente Sandinista no iba a llevar hasta el final la revolución,
porque era una organización pequeño burguesa y no de la clase obrera. La historia nos dio la razón. Hoy Nicaragua es un país capitalista, el más pobre de América Latina y el Caribe, después de Haití y de Honduras. Hace 30 años se fundó la LID. La fundación de la LID no fue el capricho de Moreno de crear su propia organización, porque desde 1945-46, no recuerdo bien, juntando peso a peso, viajó a Europa con lo justo para participar del Congreso de la Cuarta Internacional. Desde entonces empezó la lucha de una internacional centralista democrática y fiel al programa revolucionario. Durante años dio una batalla en el Secretariado Unificado. Recién rompió en 1979 cuando apoyó la expulsión de la Brigada Simón Bolívar con el Secretariado Unificado. Después intentó con Lambert, ese del que oyeron en el CD que mostramos, ese que oyeron que lo caracterizaba como una organización sectaria y oportunista. Intentó la unidad con el lambertismo. ¿Por qué? Porque fue la única organización trotskista que se puso en contra de la expulsión de la Brigada Simón Bolívar y defendió a sus militantes. Y se rompió la Cuarta Internacional, Comité Internacional que se había creado con el lambertismo, porque el lambertismo terminó apoyando al gobierno de Frente Popular presidido por Mitterrand. Después de eso se fundó la LID. Ricardo Dapurí venía del lambertismo y fue fundador con nosotros de la Liga Internacional de los Trabajadores. Hoy, en este año, se completa 30 años de la existencia de la LID, la obra más importante de Moreno. Después de una tremenda crisis posterior a la muerte de Moreno, en la que casi desaparece la Liga Internacional de los Trabajadores, muchos dejamos de pertenecer a ella. Pero fue reconstruida esa LID, o está siendo reconstruida esa LID, cuando un grupo de compañeros decidió volver a los principios de este programa trotskista y morenista. Y hoy creemos que la LID ha empezado a salir de su crisis, ha empezado a crecer, ha empezado a fortalecerse. Una LID centralista democrática. ¿Qué quiere decir esta palabra rara para quienes no son militantes de nuestra organización? Que discutimos democráticamente todo lo que vamos a hacer, pero una vez tomada una decisión, actuamos como un solo hombre. Una LID enraizada en el movimiento obrero, porque si queremos defender los intereses del movimiento obrero, tiene que estar metida en el seno de la clase obrera y llena de militantes obreros. Una LID que respete la teoría, porque sin teoría revolucionaria no hay partido revolucionario, decía Engels, uno de los fundadores del marxismo. Y una LID con una moral revolucionaria. Moreno decía que la moral obrera y la moral revolucionaria era algo que todo el mundo respetaba y practicaba en los comienzos del siglo pasado, en las organizaciones revolucionarias, incluso en la socialdemocracia. Esa moral se ha ido perdiendo. Vale todo ahora en la lucha de clases. Vale todo. Creemos que hay que recuperar esa moral revolucionaria como parte del legado que nos dejó Manuel Moreno. Este es el legado programático de Moreno. Por eso la LID está viva.
Homenajeamos a Moreno hoy porque gracias a él estamos aquí, porque estamos participando de los procesos concretos de la lucha de la clase obrera y de las masas allí donde estamos y buscando ser parte de ellos allí donde están luchando contra los planes del capitalismo imperialista en medio de esta crisis. Porque nos ofrecemos para la reconstrucción de la Cuarta Internacional y la estamos empezando a hacer con otras organizaciones, con algunos de los que nos fuimos de la lid y ahora regresamos, con compañeros que vienen de otras corrientes y empiezan a conocer el trotskismo. Así lo estamos haciendo en 24 países del mundo. La lid está viva y está en nuestras manos que, como decía Moreno en el cierre de su intervención, aprovechemos las enormes oportunidades que nos brinda esta situación que atraviesa el mundo. Somos optimistas. Creemos que podemos vencer, porque la clase obrera y las masas están luchando, porque tenemos el programa revolucionario y, parafraseando a Moreno, porque no hay ningún Dios que haya dicho que no podemos hacer la revolución. Está en nuestras manos que aprovechemos estas oportunidades, que mantengamos el programa revolucionario, que intervengamos en la lucha de clases, que las encontremos y ojalá que podamos ver la victoria y hacer la revolución obrera en alguno de los países del mundo. Muchísimas gracias, compañeros. Están presentes acá también en este acto el compañero Juan Ranchos de Izquierda Socialista de los Trabajadores de Uruguay y los compañeros Alba y Arturo del GT de Paraguay, ambas secciones hermanas de la lid. Un saludo entonces desde Santiago de Chile. Saludamos al acto que nuestros hermanos del PSTU de Argentina están realizando al cumplirse 25 años de la desaparición de nuestro principal maestro y dirigente. La principal obra de Moreno fue la creación de la LITSI, al que después de años muy difíciles logró reconstruirse y hoy se pone al servicio de las luchas de las masas del mundo. La Revolución Árabe, la Rebelión Europea y las que comienzan en Latinoamérica, como lo muestra el combate de nuestros estudiantes en defensa de la educación y la heroica resistencia de Pinheirinho en Brasil, en medio de la Liga Internacional de los Trabajadores. Gloria a Nahuel Moreno, viva la LITSI por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, Comité Ejecutivo de Izquierda Comunista. Va a hablar ahora la compañera Luciana. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. ¡Qué responsabilidad! No, en primer lugar, como ya planteó Eduardo, un poco el sentido de mi intervención es ver qué es lo que es hoy, qué es lo que entendemos del PSTU, qué es hoy hacer una política morenista en la Argentina. Porque el homenaje a Moreno no puede ser solamente homenajear la tradición, que es muy importante y que para los revolucionarios, para todos los revolucionarios es muy importante reivindicar nuestra tradición. Alianzas con los grandes aciertos y con las conclusiones también que supo sacar de sus errores, continuar la lucha que hoy tenemos planteada en la Argentina. La obra de Moreno, de alguna manera ya se refirió Eduardo, pero se puede definir brevemente como una batalla incansable contra la marginalidad, porque los morenistas no queremos ser marginales, no nos contentamos con ser pocos, con un programa correcto, respetando los principios, pero totalmente alejado de las masas. Queremos dirigir a los trabajadores y a las masas para tomar el poder. Por eso, como decía Eduardo, con una gran rigidez en los principios, pero una gran flexibilidad en la táctica, buscando el camino hacia las masas, es que desarrolló toda su obra Moreno, luchando contra el oportunismo,
que claudicó, que hizo claudicar a muchos gobiernos burgueses.